Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola, profe. Sí, se escucha. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con la clase. Voy abriendo el PowerPoint, que me van diciendo si se ve bien. ¿Se ve ahí el monitor mío? Sí, profe. Bien. Bueno, hemos visto todo lo que es patología, todo lo que es la patología, digamos, infecciosa, y vamos a comenzar con la patología vascular, ¿sí? Con respecto a la patología vascular, es una cosa que muchas veces uno tiene que tenerla muy en cuenta, es una cosa muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque ustedes van a ver que hay muchas enfermedades que repercuten en el miembro inferior y principalmente la causa es un problema vascular, ¿sí? El problema vascular puede ser arterial, puede ser venoso, puede ser en menor proporción linfático, ¿sí? Una cosa importante para eso es saber recordar la anatomía del pie, ¿sí? Recordar tanto los elementos óseos, los reparos anatómicos, las estructuras de la pierna, del pie, los huesos, después los músculos principales, porque de esa forma uno va a saber cuáles son los reparos anatómicos, ¿sí? En los cuales van a pasar los vasos sanguíneos, tanto los que vienen a irrigar los tejidos, tanto óseo, muscular, como la piel, traído por arterias, ¿sí? Sangre, y el drenaje que a partir de la parte, a través de la parte venosa, ¿sí? Bueno, acá recordamos lo que es la piel, acuérdense las tres capas, epidermis, dermis, hipodermis. La epidermis vascular, la dermis muy vascularizada, el hipodermis principalmente conformado por tejido adiposo, ¿sí? Si ustedes ven acá en el esquema, ya se está viendo acá en el esquema que se ve vasos sanguíneos. Si ustedes ven todo a nivel microscópico, está formado acá por células. ¿Se acuerdan que dijimos que la célula de nuestro cuerpo es una célula eucariota, ¿sí? Que tiene núcleo, una membrana nuclear, que tiene citoplasma, con diversas organelas. Es muy importante el aporte de la sangre con oxígeno y nutrientes. La piel, la piel, que es uno de los tejidos más grandes que tenemos en nuestro cuerpo, tiene una función, con una barrera estructural y funcional y cubre todo el organismo, ¿sí? Para que funcione la piel, lo importante que es que tenga una buena irrigación sanguínea, ¿sí? Entonces, por acá, las arterias me van a estar aportando oxígeno y nutrientes para que todas estas células tengan su función, ¿sí? Porque van a formar ¿qué? Energía, ¿a partir de qué? De lo que son los hidratos de carbono, lo que son los lípidos, los aminoácidos, ¿sí? Eh, ¿Eso qué le permite a la célula? Sintetizar proteínas funcionales, proteínas estructurales, ¿sí? En el debido momento dividirse, ¿sí? Y le permite recubrir lo que es el epitelio, ¿sí? En el caso de que haya un proceso infeccioso, reaccionar contra la infección a través del sistema inmunológico. Entonces, ven lo importante del sistema vascular, arterial y venoso. Acá volvemos a ver un esquema de la piel, ¿sí? Tengan en cuenta que la piel, si bien forma una barrera que evita la entrada de los microorganismos, también es una barrera como impermeable, ¿sí? Si ustedes ven aquí en este esquema, vemos mucha vascularización en la parte de dermis e hipodermis. Pero si ustedes ven en la epidermis, ¿sí? En la epidermis no hay vasos sanguíneos porque es vascular. ¿A qué se debe esto? Porque esto me genera una capa, digamos, impermeable, ¿sí? Por eso, esta capa impermeable, ¿qué es lo que evita? La deshidratación de los tejidos. Si uno analiza los tejidos de nuestro cuerpo, en general todo el cuerpo humano, el 60% de nuestro cuerpo, el peso corresponde a agua. ¿Dónde está el agua? El agua está a nivel intracelular, dentro de las células hay agua, dentro del citoplasma, por fuera de las células a nivel intercelular y dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces recuerden eso, el 60% del peso corporal corresponde a agua, ¿sí? Bien. ¿Qué requerimientos necesitan las células? ¿Sí? Las células necesitan del oxígeno y los nutrientes, ¿sí? Y estos son aportados por la sangre. Esto llega a partir de los vasos sanguíneos, llega al miembro inferior, sobre todo pierna y pie, a través de las arterias y drena después, que son desechos, ¿sí?
y dióxido de carbono a través de ¿qué? De las venas. Bien. Cuando yo no tengo un buen suministro de oxígeno y nutrientes, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La célula no va a formar energía, no sintetiza ATP, ¿sí? Por lo tanto, esto me va a llevar a que a la muerte celular. Primero la lesión, que puede ser reversible, luego irreversible y después la muerte celular, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, profe, pero en sí las células se renuevan constantemente, por más que no haya que haya buen suministro. ¿Cuánto de la piel, cuánto tiempo, digamos, dura cada célula? ¿20 días? Que es por eso es que se regenera cada, digamos que se Claro, mira, cada 20 días. exacto. Claro, mira, supongamos, cuando nosotros hablamos, supongamos acá el ejemplo que tenemos de la piel, y esto pasa con todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Los tejidos se clasifican en lábiles, estables y perennes, ¿sí? Los lábiles, ¿sí? Son aquellos que se van a dividir continuamente, tejidos lábiles, ¿sí? Ejemplo, los epitelios como la epidermis, o sea que cada tanto se están dividiendo. Un ejemplo, la epidermis normalmente, cada cuánto se divide, ponele 20, 21 días. El queratinocito se va dividiendo cada 20, 21 días. Si nos vamos a la mucosa, al epitelio del estómago, se replica más rápidamente, cada 7 a 10 días el estómago, ¿sí? ¿Por qué? Porque está más expuesto a la injuria, a la acidez gástrica. Entonces tenemos un tejido lábil que se está, digamos, replicando continuamente. Los tejidos estables son aquellos que se van a replicar dependiendo de la necesidad. Un ejemplo, el hígado. Si vos tenés una cirugía hepática o hay una necrosis, una destrucción del hígado, se destruyen la parte de los hepatocitos del lado regeneran. Por eso son tejidos estables, ¿sí? Cuando se requieren, se dividen. Y los tejidos perennes son aquellos que jamás se van a dividir. Un ejemplo, el músculo estriado esquelético. ¿Vieron cuando hablamos del músculo de la pierna, músculo de las manos, músculo del tronco, todo lo que es músculo esquelético, ¿sí? Estriado esquelético, no se divide jamás. Si se muere, se pierde masa muscular. El músculo cardíaco, que es un estriado pero cardíaco, también, si se muere, no se divide más. El tejido neural, los nervios, no se dividen nunca. Por eso cuando tenemos daño muscular del músculo estriado, esquelético, del músculo cardíaco o el músculo o el tejido neural, como el cerebro, no, si hay un daño, no se regeneran más esos tejidos. ¿Está? Distinto el músculo liso. El músculo liso forma parte del tubo digestivo, de la pared de la vejiga, ¿sí? De los vasos sanguíneos. El músculo liso sí se divide. ¿Está? Entonces uno tiene tejidos lábiles, estables y perennes, dependiendo del tejido va a ser el tiempo de división de cada uno. En este ejemplo, volviendo a la piel, un queratinocito se divide entre 20 y 21 días el promedio, ¿sí? Supongamos un fibroblasto que están acá en la dermis, lo van a hacer más lentamente, a lo mejor para 40, 50 días, ¿sí? Y a lo mejor un adipocito va a pasar mucho más, cada 50, 60 o 100 días, ¿sí? Un ejemplo, un eritrocito que viaja acá en la sangre vive 120 días, ¿está? Entonces cada órgano y tejido va a tener distinto tiempo de vida y distinto tiempo de división. Ahora, cuando hablamos de la epidermis, nosotros decimos que el queratinocito se replica cada 21 días, pero ustedes van a tener enfermedades donde, como por ejemplo la psoriasis o un proceso inflamatorio, donde se va a replicar cada 14 días o 10 días, porque hay un proceso inflamatorio que lo está estimulando que se replique, ¿sí? Entonces ahí van a tener ustedes variaciones, ¿sí? Variaciones de la replicación celular en situaciones patológicas. ¿Se acuerdan cuando vimos la verruga plantar, la verruga que aparece en la epidermis por el virus del papiloma humano? Bueno, en ese caso el virus del papiloma humano lo alteró al queratinocito y hace que se replique más rápidamente. Como se replique más rápidamente, se forma esa sobreelevación o verruga, ¿sí? Pero esas son situaciones patológicas, ¿está? Claro, entonces la falta de suministro lo que haría es que entonces esos queratinocitos no se repliquen. Se replican más lentamente, exacto. Supongamos que vos tengas acá una patología arterial, hipertensión arterial o diabetes. ¿Qué le pasa acá? Los vasos sanguíneos están reducidos del calibre, obstruidos. Entonces llega
menos oxígeno y nutrientes. Y este queratinocito acá no se va a replicar cada 21 días, va a tardar más, 25 días o 30 días, ¿sí? E inclusive el queratinocito, si se llega a replicar, lo va a hacer, digamos, defectuosamente, no va a sintetizar tantas proteínas de desmosoma para unirse con el otro queratinocito, porque no está teniendo que oxígeno y nutrientes, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Ahora sí, profe. Sí, gracias. Profesor, Sí. ¿qué significa la sigla que nombró recién ATP? El ATP significa adenosín trifosfato. Eso es una forma de alta energía que tiene la célula, ¿sí? La célula en la mitocondria, ¿sí? En la mitocondria va transformando lo que son los hidratos de carbono, los lípidos, y va haciendo síntesis de ATP, o sea, de un adenosín difosfato, de una molécula con dos fósforos, le une uno tercero, y por eso es adenosín trifosfato, son enlaces de alta energía. Entonces, ¿qué pasa vos cuando tenés el ATP? Es una forma de energía, como si fuera una pila que tiene ahí la célula. Entonces, necesita, suponete, que sintetizar una proteína, use el ATP. Necesita abrir una compuerta para unión, use el ATP. Necesita contraer una fibrilla muscular, use el ATP. ¿Sí? Son formas como si fueran baterías de energía que tiene la célula. ¿Se entiende? Gracias. Bien. Bueno, Sí, acá sí. tenemos los esquemas de los queratinocitos, las capas de la epidermis, recordar eso, y vamos a la vascularización, ¿sí? Bien, nosotros tenemos la parte circulatoria, esto tenemos que repasar lo que es anatomía normal, ¿sí? Recuerden que tenemos un corazón derecho, un corazón izquierdo, en este caso del corazón izquierdo del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. La arteria aorta, ¿qué hace? Me distribuye sangre en todo el cuerpo. Obviamente que acá a la aurícula izquierda llegaba sangre oxigenada de los pulmones, ¿sí? Llega esta sangre oxigenada a los pulmones, pasa de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo y de ahí sale por la aorta. Va a la parte superior del cuerpo y a la parte inferior del cuerpo. Ustedes deben repasar lo que es toda la vascularización, hay que saber lo que es la aorta descendente, la ilíaca primitiva, la ilíaca interna, externa, después la femoral, la poplitea, tronco tibio peroneo, tibial anterior, la pera y la planta. Porque hay que saberlo porque uno cuando hace una semiología o analiza el miembro inferior, ¿qué hace? Analiza cómo están los miembros inferiores, si están hinchados, edematizados, si hay cambio de coloración, si están pálidos o están mucho más oscuros. El pulso, se palpa el pulso y se analiza la simetría. ¿Cómo está el pulso pedio acá? Acá, lo comparo, el popito acá o el femoral, ¿sí? Bien. Y después, por otro lado, también saber la parte venosa. Se acuerdan que tenemos, una vez que la arteria viene, se capilariza, entregó oxígeno y nutriente, en los capilares forman acá las venas. Tenemos un sistema venoso profundo y un sistema venoso superficial. El sistema venoso profundo, acuérdense que son como satélites de las arterias, que llevan los mismos nombres, mientras que el sistema venoso superficial está constituido por la safena externa, ¿sí? Y la safena interna. Safena externa desemboca ¿en dónde? En la vena poplitea, mientras que la safena interna desemboca en la femoral. Y ahí fluye y drena todo este sistema venoso y a dónde llega por la vena cava inferior a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y de ahí sale por la arteria, digamos, pulmonar y va al pulmón para que se oxigene la sangre y vuelva por las venas a donde, a lo que es la aurícula izquierda y otra vez hacia el circuito, ¿sí? Entonces, fíjense, por un lado, el pulmón me oxigena la sangre y por el otro lado, los riñones me van a eliminar los desechos metabólicos de la célula. ¿Qué tengo que saber de los vasos sanguíneos? Los vasos sanguíneos se clasifican, ¿sí?, en arterias, venas. El paso de una arteria a una vena está dado por el capilar. El capilar son vasos muy delgados, son los vasos más pequeños que existen. Y es donde se produce el intercambio gaseoso, sale oxígeno, entra dióxido de carbono, salen nutrientes y entran los desechos, ¿sí? Y a la vez, esta salida de oxígeno y entrada de dióxido de carbono es al revés en el pulmón. En el pulmón, ¿qué serían los capilares pulmonares? Sale el dióxido de carbono y entra el oxígeno, ¿sí? Por eso los capilares sanguíneos funcionan distinto a nivel sistémico en todo el cuerpo que a nivel pulmonar, ¿sí? Esa es una gran diferencia que hay. Hasta fisiológicamente son distintos, ¿sí?
Otra cosa importante que yo tengo que saber es la separación entre una arteria y una vena, es que la arteria tiene un vaso grueso, fíjense, formado por 3 capas, íntima, media y adventicia. La vena, fíjense que es más delgada el espesor de la pared, también formado por íntima, media y adventicia, ¿sí? La arteria se llama vaso de resistencia porque esto es como que tiene mucha musculatura y se contrae y esto le da la presión arterial. Mientras que la vena maneja muy baja presión y tiende a dilatarse, se llama vaso de capacitancia. Este es un vaso de resistencia y este es un vaso de capacitancia. Hay una característica en las venas de los miembros inferiores, sobre todo las profundas, principalmente que tienen estas válvulas. Estas válvulas que evitan el reflujo, ¿sí? Hace que fluya la sangre en un sentido y cuando quiera haber un flujo retrógrado, se cierra. Eso es muy importante para saber cuando hay insuficiencia valvular. Acá mayor aumento que vemos la arteria, fíjense la arteria formada por las 3 capas, íntima, media y adventicia. La capa íntima acá está formada por un epitelio. Ese epitelio es un epitelio plano simple, y ese epitelio plano simple, como todos los epitelios, asienta sobre una membrana basal, ¿sí? Ese epitelio plano simple de la íntima se llama endotelio vascular. Este endotelio vascular tiene una característica, que tienen sustancias o elementos que evitan la agregación plaquetaria, formación del trombo, ¿sí? Ahora, en el caso de que haya un traumatismo, una ruptura, se va a activar ¿qué? La formación de la hemostasia, para evitar que las hemorragias, un tapón hemostático primario con plaquetas y después uno secundario. Con respecto a las venas también están formadas por íntima, media y adventicia, solo que las venas tienen como un calibre mayor y una pared mucho más delgada. Dijimos que son vasos que más que nada están como dilatados, y la vena de los miembros inferiores tienen estas válvulas que evitan el reflujo. Supongamos que un paciente tiene flujo sanguíneo, sube acá el flujo sanguíneo y cuando quiere volver el flujo sanguíneo hacia atrás se cierra la válvula y evita el reflujo. Ahora va a haber un problema cuando la vena esté dilatada y se forma una varice, ahí empieza la insuficiencia valvular. Bueno, fíjense acá, para que vean ya un corte histológico, esta es la pared de una arteria, ¿sí? Y de una arteria con pared elástica, muchas fibras elásticas. ¿Por qué? Porque las arterias se clasifican, hay arterias de gran calibre como la aorta, que es una arteria elástica porque tiene muchas fibras elásticas, y después las de mediano calibre, pequeño calibre se llaman arterias con muchas musculares porque tienen mucho músculo liso, ¿sí? Pero que ese músculo liso es lo que permite la vasoconstricción y genera la suba de la presión arterial. Fíjense, acá tenemos un corte ya histológico donde está coloreado con hematoxilina y eosina, y fíjense, acá ya estamos viendo directamente a nivel microscópico una arteria y una vena. Fíjense, la arteria, el espesor de la pared, la íntima, la media, la adventicia, y fíjense, la íntima está formada por ese endotelio. Y acá miren el vaso sanguíneo con ese espesor de pared muy delgado, mayor calibre, ¿sí? Y también formado acá por endotelio, ¿sí? Acá también tiene un endotelio, ¿sí? Que corresponde a la íntima, después viene la media y la adventicia, ¿sí? Pero fíjense la diferencia de espesor, mucho espesor la arteria, poco espesor la vena. Por eso la arteria acá tiene fibras musculares lisas, se contrae, cuando se contrae la arteria, que me genera suba de presión arterial, ¿sí? Otra cosa importante, fíjense, el espesor delgado de la pared de la vena y grueso de la arteria. Por eso cuando nosotros tenemos un cáncer, un tumor, la célula tumoral invade fácilmente acá la vena, ¿sí? Y se disemina por acá. O cuando tenemos procesos infecciosos, los microorganismos pasan más fácilmente esta pared delgada que esta pared gruesa. Bien, entonces hemos visto, repasado lo que es la estructura vascular, ¿sí? Que es como que son los caminos que están llevando la sangre. Todo esto que estamos estudiando es porque, ¿qué es lo que nos interesa? Lo que va acá adentro, la sangre, ¿sí? Y acá analizamos la parte de la sangre. ¿Qué tiene que ver la sangre? La sangre está formada de una parte forme, ¿sí? Que está constituido por las células. Tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y después estos glóbulos o células están disueltos en ¿qué? En líquido que se llama plasma. El plasma está formado por agua, por electrolitos disueltos, proteínas, nutrientes, factores de coagulación, etc. ¿Sí? Si uno analiza la sangre, es mucho más complejo que eso. ¿Por qué?
La parte celular normalmente corresponde a un 40% de la sangre y la parte del plasma corresponde al 60%, ¿sí? Es como que hay más plasma que células. Cuando yo hablo de los glóbulos rojos están encargados de la oxigenación, pero un glóbulo rojo es una célula, ¿sí? Es una célula que perdió el núcleo y es como si fuera una bolsa que está llena de hemoglobina. La hemoglobina es una molécula compleja, la cual lleva un átomo de hierro en el centro y eso le permite la unión con el oxígeno. O sea que el glóbulo rojo está lleno de hemoglobina que tiene hierro y eso es lo que permite la unión y transporte del oxígeno. Los glóbulos blancos tienen la función de la defensa del organismo, ¿sí? Los glóbulos blancos que tenemos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, ¿sí? Acuérdense que los neutrófilos son los más importantes y los más abundantes que atacan a las bacterias. Y por otro lado, en los glóbulos blancos que tenemos, los linfocitos B y linfocitos T, que actúan principalmente los linfocitos contra los virus. Después tenemos las plaquetas. Las plaquetas son parte de una célula, fragmentos de citoplasma, y corresponde a una gran célula de médula ósea que se llama el megacariocito, ¿sí? Y que ese fragmento parte de citoplasma, ¿qué función tiene? La hemostasia, formar el tapón hemostático, ¿sí? Cuando hay una lesión, cuando hay una injuria, evita que la hemorragia. Entonces, fíjense, con respecto a las células, si yo no tengo glóbulos rojos, ¿qué voy a tener? Anemia. ¿Y qué voy a tener? Poca oxigenación de los tejidos. Si yo no tengo glóbulos blancos, ¿qué voy a tener? Alteraciones en las defensas, el paciente va a estar inmunocomprometido. Y si yo no tengo plaquetas, ¿qué voy a tener? Alteración de la hemostasia. Por lo tanto, voy a tener una tendencia a la hemorragia, ¿sí? Bien. Otro ejemplo, otra cosa que podemos... A la hemorragia, profe, perdón, a la hemorragia o a la mala coagulación, digamos, o dificultad en el cierre de alguna herida. Es lo mismo, claro, sí. Porque vos, si te dificulta la CCLF, vas a tener como una tendencia a la hemorragia, ¿sí? Eso sí. A vos te faltan plaquetas y vas a tener eso, una tendencia a la hemorragia. Obviamente que eso te va a dificultar el cierre de una herida perfectamente, ¿sí? Y bueno, ¿qué podemos agregar acá? Uno habla de los glóbulos blancos, cuando un paciente, de los glóbulos rojos, cuando un paciente no tiene una buena dieta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no ingiere hierro va a tener anemia ferropénica, o si no consume lo que es vitamina B12, va a tener otro tipo de anemia que es la megaloblástica, ¿sí? Hay distintos tipos de anemia, hay anemias autoinmunes también. Si el paciente no tiene UHB o está con muchos corticoides, va a hacer que disminución de glóbulos blancos también me genere esos problemas. Y si el paciente, digamos, está consumiendo antiagregantes plaquetarios como es la aspirina o el propio gel, no van a funcionar las plaquetas, van a tener las plaquetas pero no funcionan bien. Entonces ahí va a tener una tendencia también a la hemorragia, ¿sí? Otro ejemplo que puede ser cuando un paciente tiene una enfermedad en la médula ósea, ya sea por un cáncer o una displasia de la médula ósea, no van a estar estas células. Y ahí el paciente va a tener tendencia a la anemia, tendencia a las infecciones o a la hemorragia, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante de esto. Obviamente, ¿qué es lo más importante que uno tiene, lo más riesgoso? La hemorragia. Porque un paciente, ustedes pueden ver que está teniendo una hemorragia a nivel de la piel, pero el peligro, ¿cuál es? La hemorragia digestiva a nivel gástrico. Bien. El plasma, dijimos que está formado principalmente por agua. Esa agua que tiene disuelto electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? El sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato, ¿sí? Después tienen las proteínas, distintos tipos de proteínas, albúminas, globulinas, ¿sí? Inmunoglobulinas. Dentro de los nutrientes, los hidratos de carbono, que son ¿qué? La glucosa. La glucosa es uno de los nutrientes más importantes para el cerebro. El paciente que hace hipoglucemia puede entrar en un coma hipoglucémico. También tiene los lípidos, el colesterol, y a la vez que tiene disuelto en el plasma otras proteínas que son los factores de coagulación. Fíjense lo importante, no es que las plaquetas actúan primero y forman un tapón hemostático primario, que se une una plaqueta con la otra para evitar la hemorragia, pero después los factores de coagulación que hacen se activan y son proteínas, y hace una red de esas proteínas que se llama la fibrina y trabajan conjuntamente la plaqueta con los factores de coagulación y la fibrina, ¿sí? Estas proteínas principalmente, ¿quién las sintetiza? Albúminas, globulinas y factores de coagulación,
la sintetiza el hígado. Por eso un paciente que tenga insuficiencia hepática o fallo hepático también va a tener una tendencia a hemorragias, a infecciones, ¿sí? Y va a tener una desnutrición, ¿sí? Entonces fíjense cómo se va combinando todos estos elementos. Ven que la sangre es un elemento complejo, ¿sí? Esto aportado por la médula ósea y muchas de las proteínas aportadas por la síntesis hepática, ¿tá? Bien. La fisiología vascular, repasamos, viene la sangre en la arteria, entra por acá, ya cuando la arteria disminuye mucho de calibre se llama arteriola, se capilariza, en los capilares sale oxígeno, nutrientes, entra dióxido de carbono y después van a las vénulas y drena por las venas, ¿sí? Siempre hay un desequilibrio. ¿Por qué? Porque acá está manejado esto por la presión hidrostática, que es mayor acá, y acá la presión oncótica. La presión hidrostática me hace salir el líquido y la presión oncótica me hace entrar el líquido acá. Ese desequilibrio que hay, que se queda con un poquito de líquido, para evitar que se forme edema, la evolución de los seres vivos generó esto, los linfáticos. Entonces, ese desequilibrio de líquido que queda acá drena a través del sistema linfático. El sistema linfático después, ¿a dónde va? A los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos después terminan en vasos linfáticos más grandes y después los vierten a la sangre, ¿sí? En el confluente yuglo superior izquierdo. Entonces, todo este líquido, además de la linfa, vuelve otra vez a la sangre, ¿sí? Por eso es importante que el sistema linfático esté bien, que no tenga infecciones, que no tenga metástasis, ¿sí? Que haya movimiento, que haya movilidad, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ¿qué es importante? Una buena irrigación sanguínea para que los tejidos estén bien, para que los tejidos funcionen. ¿Qué depende de una buena irrigación sanguínea? Que se mantenga permeable la estructura de los vasos y un flujo normal, ¿sí? Entonces, los vasos sanguíneos tienen que estar normales, arterias normales y venas normales, y por lo tanto, un flujo laminar normal. Y también que es importante que los vasos estén normales, pero también la composición de la sangre, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que no exista anemia, que no exista, digamos, plaquetas de más ni de menos, o factores de coagulación activados, porque si no, me va a ocluir el flujo sanguíneo o se me va a generar una hemorragia, ¿sí? Entonces, tiene que estar lo que sería la vía, que son los vasos sanguíneos, bien, y lo que va por dentro de esa vía, que es la sangre, tiene que estar en óptimas condiciones, ¿sí? Entonces, ven que hay muchos factores acá que tenemos que analizar, ¿no? Bien. Entonces, nosotros después clasificamos la patología vascular. ¿Cómo se clasifica la patología vascular? Patología arterial, patología venosa y patología linfática, ¿sí? Yo les diré que ustedes en lo que es podología, patología vascular, es lo que más deben conocer, es lo que más van a ver ustedes, ¿sí? Yo creo que es lo que tienen que profundizar más, porque fíjense, si usted tiene un paciente con una infección, ¿qué está condicionado que ese paciente reaccione bien a la infección? Que sus vasos sanguíneos estén bien, que sus arterias estén bien, que sus venas estén bien y sus linfáticos estén bien, que sus glóbulos blancos en la sangre estén bien, ¿sí? Si tienen un paciente que puede tener diabetes, hipertensión, ¿qué es importante? Que controle su diabetes y hipertensión para evitar una gangrena, ¿sí? Tenemos pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes fumadores. Cada vez que ustedes atienden un paciente que tenga 60, 70 años, o a veces 50, 60, ojo, ¿qué puede tener ese paciente? Hipertensión arterial. Entonces ya está teniendo un grado de lesión, ¿sí? Y van a ver que los pacientes que tienen patología vascular repercuten en el corazón, ¿sí? Y eso también repercute a nivel venoso. Y eso repercute porque el paciente va a estar polimedicado. Dentro de esa medicación que va a tomar antiagregantes plaquetarios, y pueden tener ustedes que una pequeña hemorragia en el momento del tratamiento que le estén haciendo. Entonces yo creo que ustedes, patología vascular es lo más importante. No pueden no saber patología vascular. No pueden no saber anatomía vascular, ¿sí? Yo creo que son preguntas o temas que no se pueden negociar, ¿tá? No saber lo que es una gangrena, no saber lo que es una placa de ateroma, no saber lo que es la complicación de diabetes, yo creo que eso sí o sí lo deben saber. Bueno, la definición de isquemia. ¿Qué es la isquemia? Isquemia es la disminución de la irrigación sanguínea, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Isquemia es disminución de la irrigación sanguínea. Una isquemia, ¿cómo puede ser? Localizada. Supongamos
se ocluye una arteria, la arteria poplitea, ¿sí? O la arteria tibial anterior. Se ocluye esa arteria, entonces esa parte de la pierna y del pie tiene menos sangre. Eso se llama isquemia localizada. Ahora, si un paciente tiene un fallo cardíaco, el ventrículo izquierdo está mal, está con insuficiencia cardíaca, no sale el volumen minuto, la cantidad de sangre suficiente por el cuerpo. Y ahí tenemos las isquemias generalizadas, ¿sí? Esos son los pacientes que tienen insuficiencias cardíacas, ¿sí? Porque no se está contrayendo bien el ventrículo izquierdo que envía la sangre por la aorta. Bien, esa isquemia, ¿por qué se puede producir a nivel localizado? Puede ser porque por reducción del calibre o por una obstrucción parcial o completa del vaso, que son elementos que vamos a ver. Fíjense cómo pueden ver ustedes en un pie áreas de isquemia con cambios de coloración, ¿sí? Puede haber cambios de coloración que se vean más pálidos, que se lo vean más fríos, ¿sí? A veces la isquemia también se puede combinar con alteraciones más oscuras. ¿Por qué? Porque puede haber complicación del drenaje venoso, ¿sí? Puede haber complicaciones mixtas, tanto arterial como venoso. Y acá para que vean cómo tiene que ver la parte arterial, fíjense la parte anterior de la pierna y dorsal del pie y la parte posterior y plantar del pie, ¿sí? Repasar lo que son las arterias es muy importante para analizar el territorio isquémico, ¿sí? Porque ustedes están haciendo una anamnesis y ven una isquemia en el dorso del pie o en la planta del pie, ya van a estar sabiendo qué arteria, si es la tibial anterior o posterior, que puede estar ocluida o complicada, ¿sí? Eso es muy importante porque se debe documentar eso. Ten en cuenta que un paciente con isquemia, si no se soluciona rápidamente la isquemia, el paciente va a un infarto del pie, a una gangrena, ¿sí? Y eso se puede diagnosticar y tratar con anticipación. Bueno, vamos a lo que son la arterioesclerosis. Cuando yo digo arterioesclerosis, ¿cuál es la traducción de arterioesclerosis? Esclerosis significa endurecimiento y arterio significa arteria. Entonces, ¿qué significa la arterioesclerosis? Endurecimiento de las arterias, ¿sí? Arterioesclerosis es endurecimiento de las arterias, ¿sí? Obviamente que no solo es el endurecimiento de las arterias, sino que también me va a llevar a que en ciertas lesiones como la ateromatosis y la arterioesclerosis me reduce la luz de la arteria. Cuando se reduce la luz, pasa menos sangre, ¿sí? Bueno, tenemos la ateromatosis o placa de ateroma. Esto afecta a las arterias de gran calibre, ¿sí? Lo que son las elásticas, ¿sí? Y las arterias también de mediano calibre, que son las musculares. Entonces, la placa de ateroma o ateromatosis me afecta a las arterias de gran calibre y de mediano calibre. Hay una patología muy poco frecuente, muy rara, que se llama esclerosis calcificada de la media, ¿sí? O enfermedad de Monke, ¿sí? Que se da más que nada en fumadores. Y después tenemos la arterioloesclerosis, ¿sí? Que esto afecta a las arterias de pequeño calibre, que ¿cómo se llaman las arterias de pequeño calibre? Se llaman arteriolas, las más chiquititas. Y esto se llama arterioloesclerosis, se llama arterioloesclerosis hialina e hiperplasia, que hay dos tipos de arterioloesclerosis. Bueno, vamos a esto, a la ateromatosis, la placa de ateroma que afecta a las grandes arterias. Sí. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, una persona fumadora puede tener una reducción de las arterias, ¿no es cierto? Sí, sí. Y si sucede lo contrario, supongamos una persona fumadora de 40 años, lo deja de fumar y empieza a hacer deporte, por ejemplo, ¿puede generar su cuerpo nuevos capilares o no? Los capilares se regeneran continuamente. Los capilares es una cosa, pero las arterias es otra cosa. No vas a regenerar una arteria femoral, ¿no? Una arteria femoral no se regenera porque es una arteria grande. ¿Me entendés? Como ten en cuenta que tiene casi un calibre de 1,5 centímetros, 1 centímetro, es una cosa grande. Los capilares continuamente se regeneran. Los capilares sí, ¿sí? Eso sí vas a ver. Vos ten en cuenta que cuando estudiamos el proceso inflamatorio crónico, ¿qué había en un proceso inflamatorio crónico? Fibrosis, neoformación vascular. Esa neoformación vascular que son capilares chiquititos. Los capilares continuamente se están regenerando cuando hace falta. El problema es cuál es cuando se te destruyó un vaso grande. Ahí es el problema, ¿sí?
Ah, bueno, gracias. De nada. Bien, entonces vamos, placa de ateroma o ateromatosis, ¿sí? ¿Dónde está? En arterias de gran calibre y mediano calibre. Un ejemplo de gran calibre, ¿cuál es? La arteria de gran calibre, la arteria aorta, ¿sí? Ahí puede haber una placa de ateroma, ¿sí? Arterias de mediano calibre, que conozcan ustedes, ¿cuál puede ser? La femoral, la poplitea, la tibial, ¿sí? Esas son de mediano calibre. ¿Qué se forma en estas arterias? Se forma a nivel de la bifurcación, que son las zonas vulnerables donde la sangre pega, genera lesiones, ahí se va a formar la placa de ateroma, en las bifurcaciones, porque se altera el flujo sanguíneo. Macroscópicamente, ¿cómo se ve una placa de ateroma? Como una placa subendotelial, ¿sí? Esta placa se puede complicar o no, y a nivel microscópico que veo una estructura fibroadiposa. Fíjense, acá tenemos una arteria que viene y acá tenemos un ejemplito. Si lo vamos a mayor aumento, esto es una placa de ateroma. Esto sería el calibre normal, pero miren acá cómo se produjo esta placa fibroadiposa, porque tiene un núcleo lipídico y una coraza, una estructura fibrosa. Pero fíjense, ¿qué me generó? Me estenosó la luz, me cerró la luz. Miren el calibre que hay acá y el calibre que hay acá. Pasa mucha menos sangre. Entonces, si pasa menos sangre, está llegando menos oxígeno y nutrientes acá. ¿Qué le va a pasar acá a la célula? No sintetiza ATP, el adenosintrifosfato. ¿Por qué es importante el ATP o el adenosintrifosfato? Porque eso hay una bomba en la membrana plasmática, se llama bomba de sodio de potasio, en la cual me mantiene la estabilidad de la membrana, ¿sí? Me saca 3 sodio y me mete 2 potasio. Cuando está equilibrada la membrana plasmática, vive la célula. Si se desequilibró la membrana plasmática porque no hay ATP, se muere la célula, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. Eso es la base de la muerte celular de la mayoría de las patologías. Es porque se alteró la bomba de sodio de potasio porque no hay ATP. ¿Está? Bien, fíjense, acá tenemos un vaso sanguíneo y acá es cómo se va formando una placa de ateroma. Bien, ¿qué tiene que tener un paciente para que forme una placa de ateroma? Tiene que tener hipertensión arterial, ¿sí? Acá en este paciente tenemos acá la íntima, formada por el endotelio, la media y la adventicia. Dijimos que la íntima está formada por células endoteliales, una al lado de la otra, ¿sí? Y esas células endoteliales como que tienen una sustancia que se llama la prostaciclina, que es un antiagregante, viste que se peguen las plaquetas, que se adhieran. Ahora, generalmente se mantiene un flujo laminar ordenado cuando el paciente mantiene presiones arteriales normales. Ahora, cuando el paciente hace crisis de hipertensión, sube la presión arterial que hace pega acá en el endotelio y lo levanta. Cuando se le levantó acá el endotelio, una celulita que se levanta, las plaquetas que están acá se pegan ahí, se depositan ahí las plaquetas. Y junto con las plaquetas, ¿saben lo que se deposita? Las lipoproteínas de baja densidad que tienen el colesterol, el LDL. Entonces acá se deposita plaquetas y colesterol, LDL, se depositan las cosas acá. ¿Qué va a pasar con esto que se deposita acá? Las células musculares lisas de acá, de la parte media, viajan acá, fagocitan a las plaquetas y al colesterol y se activan como si fuera una célula intermedia, como miofibroblástica, y empieza a sintetizar fibrosis, una fibrosis. Entonces ahí se empieza a formar la placa de ateroma, que tiene acá un núcleo lipídico y esa capa o corteza fibrosa. Por eso es una placa fibro por la superficie y lipídica. ¿Qué pasa con esta placa de ateroma? Fíjense, se formó acá, pero ya, fíjense, está en el flujo sanguíneo y el paciente sigue teniendo crisis hipertensivas. Entonces el paciente tiene hipertensión arterial, tiene hipercolesterolemia, sigue lesionando acá el endotelio, porque acá la placa de ateroma sigue teniendo endotelio. Se sigue lesionando y se siguen depositando plaquetas, lipoproteínas, siguen migrando estas células musculares lisas y formando la placa fibroadiposa. Entonces el paciente, ¿qué le va a pasar a esta lesión, a esta placa de ateroma? Sigue creciendo, crece y miren cómo termina ocluyendo el vaso sanguíneo, ¿sí? Cuando se ocluyó todo el vaso sanguíneo, no pasa sangre. No pasa sangre, no pasa oxígeno, no pasan nutrientes. La célula se queda sin oxígeno, no forma ATP en la mitocondria, por lo tanto no puede mantener esa homeostasis celular y se muere, ¿sí?
¿Qué es importante acá saber? Que el paciente puede tener la placa de ateroma y ¿qué tiene que hacer el paciente? Seguir un tratamiento, actividad física, diuréticos, antihipertensivos, hipolipemiantes, dieta, para reducir la presión arterial y para reducir el colesterol. Esa es la base de la patología vascular arterial. ¿Se entiende? Hipertensión arterial, hipercolesterolemia, ¿sí? Ahora, esta placa de ateroma no solo se forma en el paciente hipertenso, también se forma en el paciente diabético, porque el paciente diabético, ¿qué tiene? Hipertensión arterial, pero también el paciente diabético tiene acá un daño en la membrana basal y ayuda a que se deposite todo esto. Entonces, la placa de ateroma, paciente hipertenso y paciente diabético, recuérdenlo bien eso. Acá tienen los pasos a seguir, lesión endotelial que se llama la injuria. ¿Por qué se produce esto? Por una hipertensión arterial, ¿sí? Hipertensión arterial, ¿sí? Esto me altera el flujo sanguíneo. Como se genera esta injuria o este daño, ahí se depositan plaquetas y las lipoproteínas y monocitos. Migran las células musculares lisas que sintetizan esa placa fibroadiposa. Esta es la fase en la que se forma esa placa de ateroma o placa fibroadiposa, ¿sí? Acá tenemos otro esquema, fíjense, empieza mínimamente, sigue creciendo, hasta que puede generalmente obstruir la arteria. Bueno, acá tienen ustedes un ejemplo de una arteria. Yo les puse recién el ejemplo de la arteria del pie, ¿sí? Ahora, ten en cuenta que esto es lo que pasa en la arteria coronaria del corazón. Por eso que los pacientes se infartan. También pasa en las arterias carótidas internas. Por eso el paciente hace un accidente cerebrovascular isquémico, ¿sí? Entonces, también pasa en la arteria renal, por eso puede hacer un infarto renal, y también puede pasar en las arterias mesentéricas y el paciente hace un infarto de intestino delgado, ¿sí? Bien. Acá otra, para que comparen arteria normal, arteria con placa de ateroma, ¿sí? Bien. Estos son fotitos de unas arterias aortas de autopsia. Fíjense acá las placas de ateroma, tremendas placas de ateroma enormes, grandes, ¿sí? Y miren acá una arteria aorta normal, lisa. Miren la superficie interna lisa del endotelio y acá irregular por las placas de ateroma, ¿sí? Siempre cuando se abre una arteria aorta en una autopsia, se abre siempre por la cara posterior. Ven acá salen las colaterales, porque uno tiene que analizar acá si hay trombos, ¿sí? Cuando uno hace una autopsia, tiene que analizar posibles causas de muerte o complicaciones del paciente. Miren acá esta arteria aorta, la placa de ateroma enorme que tiene con trombo, con coágulo. Bueno, acá ya tenemos un corte real, donde está colorado con hematoxilina y inosina, acá tienen una placa de ateroma. Miren la placa de ateroma, todavía queda un poquito del vaso sanguíneo. Y acá, el vaso sanguíneo se ocluyó con la placa de ateroma, hizo trombos sobre la placa de ateroma, pero fíjense, se empezó a recanalizar, ¿ven? Porque se pueden recanalizar, ¿sí? Se empiezan a formar como canalículas nuevamente. Obviamente que esta recanalización muchas veces se ayuda con ¿qué? Con la medicación que se le da al paciente, ¿sí? Por eso cuando un paciente tiene clínica de obstrucción arterial, rápidamente tiene que ir a una guardia y se le da medicación para ayudar a la recanalización y evitar que se mueran los tejidos. Bien, ¿se entiende más o menos la placa de ateroma? Bien. La esclerosis calcificada de la túnica medio de Monkeberg, esta es rarísima, esto es una arteria de mediano calibre, ¿sí? O arterias musculares, y acá se observa una pared endurecida, ¿sí? En la microscopía lo que se ve es una calcificación de la media, pero esta no genera reducción de la luz, no genera muerte celular porque no reduce la luz, pero es algo raro. Y después cuando hablamos de las arteriolas, ¿sí? Con respecto a las arteriolas, las arteriolas pueden tener dos tipos de lesión, ¿sí? Tenemos arteriosclerosis hialina y arteriosclerosis hiperplásica. ¿Me están escuchando bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Recuerden esto. Arteriolo significa arteriola, los vasos más pequeñitos. Esclerosis, endurecimiento. Entonces, cuando yo les pregunto arteriolosclerosis, ¿qué vaso afecta? Arteriolas. Arteriolosclerosis hialina, ¿sí? Acá se produce en la arteriola un depósito hialino subendotelial por debajo del endotelio que reduce la luz de las arteriolas. ¿Dónde se lo ve? En la hipertensión arterial benigna y también en diabetes, ¿sí? En los dos se lo ve.
La arteriolosclerosis hiperplásica es muy poco frecuente y acá proliferan células musculares lisas, miointimales, por debajo del endotelio, ¿sí? Y esto se lo ve en la hipertensión arterial maligna, que estos son casos raros de hipertensión de cifras muy elevadas, son pacientes que tienen la presión muy elevada, cuesta mucho bajarlo y genera mucho daño vascular, ¿sí? Lo más que van a ver ustedes, lo que más característico es esto, la arteriosclerosis hialina en pacientes hipertensos y pacientes diabéticos, ¿sí? Bueno, ahí para que vean. Sí. Profe, ¿qué es el depósito hialino? El depósito hialino, lo que significa el depósito hialino, ¿qué significa? Acá tenemos una arteriola, ¿sí? Acá tenemos una arteriola, ¿sí? Arteriosclerosis hialina. Supongamos, acá tenés el endotelio. Esto es el endotelio. Esto está reducido a la luz porque, fíjense, acá hay un material hialino. Esto es el depósito hialino, ¿sí? El depósito hialino está dado por material proteináceo, proteínas que pasaron del plasma de la sangre, pasaron acá por debajo del endotelio y de la membrana basal y se depositaron acá. Si vos te fijas, acá la luz debería ser todo esto, la luz del arteriola, ¿sí? Pero fíjate cómo está reducida por este material hialino. ¿Cómo se da en la hipertensión arterial benigna? Se da porque dice que la hipertensión arterial altera la membrana basal, la célula endotelial y hace que pase las proteínas del plasma. Esa es una teoría, ¿sí? Como esto se reduce el calibre, potencia más la hipertensión arterial, o sea, es como un círculo vicioso. Ahora, en el paciente diabético, ¿qué pasa en el paciente diabético? Acá se produce como una glucosilación de la membrana basal, donde se altera la membrana basal y la proteína del plasma, albúmina, principalmente la albúmina, que es la más chiquitita, pasa y se va depositando. Si vos ves todo esto hialino, esto es proteináceo. Este es el material proteináceo hialino que está debajo del endotelio y generó reducción de la luz, ¿sí? Acuérdate que será en diabetes y en hipertensión arterial benigna. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, se entendió. Bien. Bien. Entonces lo que quiero que recuerden que factores de riesgo de la arteriosclerosis que tenemos, hipertensión arterial benigna, hiperlipidemia, donde está aumentado el colesterol, el LDL sobre todo, ¿sí? Después se da también en pacientes con diabetes. La influencia del tabaco, ¿qué tiene que ver? Porque el paciente que fuma, al inhalar el humo, ¿qué tiene? Nicotina. La nicotina que genera, viaja por sangre a la médula suprarrenal y eso genera liberación ¿de qué? De adrenalina. La adrenalina, ¿qué hace? Estimula el corazón para que trabaje más rápido y genera hipertensión arterial la nicotina. Por eso el paciente tabaquista tiene hipertensión arterial y taquicardia, ¿sí? Y a mayor, digamos, a mayor edad, mayor riesgo de hipertensión arterial, ¿sí? Y siempre, como toda la predisposición familiar. ¿Por qué esto de que hablamos de la predisposición familiar? Porque esto tiene que ver con la parte genética. Cuando hablamos de la hipertensión arterial se clasifica en primaria, secundaria, ¿sí? Y la más común es la primaria o idiopática. Se dice que la persona ya tiene, digamos, hay una carga genética de los padres para que tengan hipertensión arterial benigna. ¿Y eso en qué se debe? En que no le funcionan bien los túbulos renales al paciente y no secreta tanto sodio como debería secretarlo normalmente, ¿sí? Entonces, de ahí viene esa predisposición que tenga una retención de sodio. Cuando uno retiene sodio, retiene agua y por lo tanto genera hipervolemia, por lo tanto se genera hipertensión, ¿sí? Por eso tengan en cuenta que es importante acá, cuando un paciente tiene hipertensión arterial, la medicación que se le va a dar. ¿Qué se le va a dar? Diurético, se le va a dar muchas veces antihipertensivos, que son vasodilatadores, se le va a dar antiagregantes plaquetarios para evitar que crezca la placa de ateroma, ¿sí? Si el paciente ya hizo insuficiencia cardíaca, se le va a dar un estimulante cardíaco, se le va a dar diurético también. Entonces van a tener un combo de medicamentos. También se le da muchas veces que disminuidores de colesterol, hipolipemiante, ¿sí? Entonces, fíjense el combo de cosas que puede tener. Y si el paciente es diabético, ¿qué va a tener? Hipoglucemiante oral o en su caso respectivo, que insulina, ¿sí? Entonces, empiezan a sumar la medicación que pueden tener los pacientes, son hasta 10 medicamentos, ¿sí? Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Profesor, Sí. en el caso que hay pacientes que se les realizan estudios
como esto es para abrir el calibre de nuestra arteria. No se hacen estudios, pueden estar medicados y para afinar la sangre, dicen, y nosotros tenemos que tener cuidado en atenderlos en ese estado cuando están... Claro, bueno, claro. No, estudio, vos decís como que para analizar si está reducido un calibre de una arteria. Claro, claro. Sí, bueno, estos pacientes muchas veces van a estar con antiagregantes, anticoagulantes. Entonces uno tiene que tener cuidado ahí, ¿sí? Pero, a ver, no es que el paciente vaya a morir por una hemorragia en el pie, eso no va a pasar nunca, jamás va a pasar eso, ¿sí? El tema es que si ustedes ven que el paciente tiene una tendencia exagerada a la hemorragia, ¿qué es lo que tienen que preocuparse ustedes? Que si el paciente, supongamos, ustedes hacen una incisión mínima, un corte, y sangra en el dedo, ¿qué se hace? Una hemostasia, se tapa, ¿sí? Se hace una hemostasia con un taponamiento, digamos, se tapa, de última se enviará una guardia, pero el problema cuál es, que si el paciente está teniendo una tendencia a la hemorragia en el pie, eso vos lo tapones y no hay problema, pero el tema es que puede estar haciendo una hemorragia digestiva a nivel gástrico, ¿sí? Te puede estar haciendo una gastritis hemorrágica y puede tener una gran cantidad de sangre en el estómago y nadie lo está viendo porque está dentro de eso. Solamente se va a manifestar cuando el paciente entre en un shock hipovolémico, ¿sí? Que el paciente se va a descompensar, va a estar pálido, va a estar sudoroso, ¿sí? Y va a perder la conciencia. ¿Entendés? Vos podés alertarlo en ese caso. O pacientes que pueden tener aneurismas congénitos a nivel del cerebro, ¿sí? Y como tiene una tendencia a la hemorragia, ¿qué puede hacer? Se rompe un aneurisma, una crisis hipertensiva y te hace un ACV hemorrágico. Y ahí te hace una gran destrucción a nivel del cerebro. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Pero no se va a morir por una incisión que vos le hagas en el pie, jamás. Nunca se va a morir por eso. ¿Se entiende? Sí, profe. De todas formas, nosotros preguntamos, hacemos la anamnesis, hacemos una historia clínica antes de proceder, pero a veces el paciente miente, ¿eh? No, lógico que el paciente miente, pero no se va a morir lo que te quiero decir es que no se va a morir por lo que vos estés haciendo en el pie, no se va a morir por eso. Si el paciente, supongamos, vos te haces una incisión y hace una pequeña hemorragia, y supongamos que se dice, no, se murió por un shock hipovolémico, no se murió por lo del pie, se murió porque hizo una hemorragia digestiva. Adentro está la hemorragia, ¿tá? Porque vos tranquilamente podés tener heridas importantes en venas, en arterias, ¿sí? Pero vos haces una hemostasia por compresión y lo salvas al paciente, ¿sí? No se te va a morir por eso. Lo que sí está bueno es que vos lo asesores, porque suponete, si vos estás viendo que el paciente estás trabajando y estás viendo que está haciendo hemorragia, vos tenés que asesorarle, mire, está sangrando mucho, no se corrige la hemorragia, vaya sí o sí una guardia, porque vos no sabés si ese paciente a la noche hace un ACV hemorrágico o hace una hemorragia digestiva a la noche. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Mayormente sería entonces la prevención. Claro, la prevención. Bien. Si vos estás viendo que un paciente está teniendo hemorragia o tiene petequias, púrpura, estás viendo, y vos hiciste un corte y sale mucha sangre, obviamente ahí nomás hace el tapón hemostático, lo tapas y le decís, vaya una guardia, no por esta lesión mínima que tiene el pie, sino porque su sangre está teniendo una tendencia a la hemorragia. Usted en este momento está con una diátesis hemorrágica. No sabemos si está sangrando el estómago, si está sangrando cualquier otra parte. ¿Me entienden? O tengan en cuenta que un paciente que tenga una diátesis hemorrágica, una tendencia al sangrado, se golpea el vaso, explota el vaso eso, no lo corregís más. Tenés que sacar el vaso, abrirlo de urgencia. Se le fragmenta el riñón por una caída. No lo paras más. Se cae, se fractura una cadera. La hemorragia que va a hacer. ¿Entienden? Entonces, se debe corregir. Por eso los pacientes que tienen, digamos, anticoagulantes, se están midiendo el tiempo de coagulación. Son pacientes digamos que de cuidado. Entonces, si ustedes ven la hemorragia, ven eso, le tienen que asesorar para que urgente vayan y se hagan un control. ¿Sí? Profe, Sí. Le hago una consulta. Digamos que un paciente no nos dice que está anticoagulado. ¿Nosotros nos podemos dar cuenta por su sangrado? Claro. Si es más clara la sangre. Sí, porque vas a ver que vas a hacer un pequeño corte, algo mínimo, y no coagula. Entonces, que me llama la atención esto. Entonces, ¿qué vas a hacer?
lo vas a agarrar, lo vas a lavar con agua oxigenada, con pervino, le vas a poner una gasa y le pones esa cinta bien, esa gruesa, esa tela bien fuerte, le haces un taponamiento y lo mandas con agua. Ah, ¿Sí? bien. Pero Solo solo nos vamos a dar cuenta si sigue sangrando, no por el claro, color de la sí, sangre, por ejemplo. claro, no, el color no tiene que ver muchas veces, porque eso tiene que ver tiene que ver muchas veces, suponete, si vos le cortaste una arteria, si vos le cortaste una vena chiquitita, si tiene muchos lípidos en sangre, ¿no? Pero más que nada lo que a vos te llama la atención es que no para de sangrar, ¿sí? Hay muchos pacientes que toman aspirinas de más, que toman a veces anticoagulantes y que se automedican con aspirina de más. Hay pacientes que te toman el clopidogrel, que es antiagregante, y a la vez le meten aspirina. Los dos es una combinación. Mira, suponete, vos tenés un paciente 80 años, ¿sí? Paciente 80 años que tiene hipertensión arterial y insuficiencia cardíaca. El médico le dio el clopidogrel, que es antiagregante. Él, además del clopidogrel, ¿sabes qué hace? Se manda la aspirina, que es otro antiagregante. Y a la vez el paciente que tiene 80 años, ese paciente, ¿cómo tiene el hígado? El hígado está envejecido, ¿sí? Ese hígado está envejecido, entonces ya no sintetiza factores de coagulación. Su médula ósea ya está envejecida, entonces no sintetiza las plaquetas en cantidad óptima. Entonces ya es el combo de su envejecimiento más la sobremedicación que no te va a coagular, ¿sí? En esos casos vos lo ves, lo taponas y lo mandas a consultar una guardia. Porque tenés miedo de que no que se vaya a morir por lo del pino no te importa, no se va a morir por eso, pero sí que haga una hemorragia digestiva, o un ACV hemorrágico, o que se caiga y se muera por un traumatismo